Vamos a tomar nuestros lugares. ¿Qué tal su semana? ¿Todo tranquilo? Demasiado tranquilo. Vénganse con nosotros allá al terreno. Allá no está nada tranquilo. Llegué yo a punto de infarto aquí a la casa de ustedes. Primer día desde las 7 hasta las 5. Que ya ayer pues fue un poquito más leve la cosa, ¿verdad? Pero pues el cuerpo que no está acostumbrado lo resiente. Ahí vamos. Pero gloria a Dios, yo espero que hayan podido ver las fotos que por allí se mandaron, ¿verdad? Ya se levantaron, a cuando menos a nivel de ventana. Queremos ver cómo el Señor nos va proveyendo, ¿verdad? Para seguir teniendo los materiales. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza a la cual he titulado Una mente renovada. Y esta es con la finalidad de que podamos entender verdaderamente qué es el arrepentimiento, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana de domingo, en la cual, Señor, tú nos das el privilegio primeramente de poder haber despertado y saber que una vez más te plació, Señor, darnos vida. Gracias, Señor, porque esta vida queremos ofrendarla a ti, queremos vivirla para ti y queremos, Señor, recibir tu enseñanza. En esta hora, Padre bueno, te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mí, que me tomes como un vaso digno de tu gloria, Señor, para que podamos ser instruidos por medio de tu palabra. Que todo lo que hoy se pueda decir, Señor, pueda ser una enseñanza verdadera, una enseñanza fiel a tu palabra y que pueda dar fruto al 100%. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues el objetivo de esta enseñanza es establecer la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento verdadero, para mover los corazones a una transformación radical y agradable a Dios, ¿verdad? No es por fuerza, dice la palabra, ¿verdad? Sino con el poder de su espíritu. El arrepentimiento, entonces, no tiene nada que ver con el esfuerzo personal. El arrepentimiento no tiene nada que ver con la culpa, ni quiero que se entienda bien porque no siempre es así, ¿verdad? Pero no todo aquel que llora ante el altar es una persona que está arrepentida, ¿verdad? A lo mejor no tienes nada de qué arrepentirte, bueno, todos somos pecadores, sabemos, pero no es que estés pasando un sufrimiento superlativo, o sea, muy grande, sino que probablemente está llorando porque está tocado por el Señor, ¿sí? Pero el hecho de que tú llores todos los días, todas las veces, no significa que tú hayas tenido un arrepentimiento. Probablemente solamente sea un remordimiento. La palabra arrepentimiento proviene de una palabra en griego que es metanoia. No sé si la habían escuchado ustedes mencionar. Metanoia significa cambio de mente. Separado, no de mente, ¿sí? O una transformación profunda en la forma de pensar, sentir o actuar. Implica una reorientación radical de vida. Incluye una reingeniería de la mentalidad y el crecimiento interior. Entonces el remordimiento nos encadena al pasado, pero el arrepentimiento asegura el futuro. Es una gran diferencia. Imagínese usted que usted es el piloto de un avión y entonces le dicen que va a ir hacia París, pero por algún error, obviamente humano, ¿verdad? Usted agarra hacia Estados Unidos. Es una ruta totalmente diferente que ir hacia París.
Y entonces usted empieza a lamentarse, empieza a llorar, empieza a culparse, ¿verdad? Se empieza a dar golpes, se empieza hasta a flagelar la espalda. Eso, pecador, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué agarraste hasta otra orientación, hacia otro lugar? Pero no tomas el timón del avión para hacer lo que vaya hacia donde tú estabas. ¿De algo sirvió la lamentación? ¿De algo sirvió el haberte flagelado? ¿De algo sirvió el haberte lamentado? No, eso es el remordimiento, ¿verdad? ¿Qué pasa? Le decía yo a mi esposa, que les iba yo a preguntar a ustedes, y se los voy a preguntar realmente. Imagínense que usted pasa un día por una casa que no tiene portón como esta, ¿verdad? Y sale un perro y le muerde. Al día siguiente, vuelve a pasar y el perro le vuelve a morder. Y al día siguiente, vuelve usted a pasar y le vuelve a morder. Pues se llama remordimiento. ¿Por qué? Porque usted sigue haciendo las mismas cosas, sigue pasando por el mismo lugar y le va a seguir pasando exactamente lo mismo. Eso es lo que sucede con el remordimiento. Me siento mal momentáneamente, la mordida del perro seguramente me dolió. A lo mejor no me sacó sangre porque nada más fue un lleguecito, como dicen, ¿no? Pero me dolió. Pero a pesar del dolor, como después se me olvidó ese dolor, vuelvo a pasar al día siguiente, el perro me vuelve a morder, me vuelve a doler, se me vuelve a quitar, se me vuelve a olvidar, vuelvo a pasar y así constantemente es lo que pasa con un remordimiento, ¿verdad? Y por eso es que vemos muchas personas que a pesar de que los vemos llegar al templo, a pesar de que los vemos llorando, ¿verdad? En cada administración, también los vemos hacer las mismas cosas, cometer los mismos errores una y otra vez, una y otra vez. Llegan los consejos de parte de papá, de mamá, del pastor, del psicólogo, de todos los que quieran aconsejarle, pero esa persona sigue haciendo exactamente las mismas cosas porque dice la palabra que somos olvidadizos, ¿verdad? Es como aquel hombre que mira su reflejo, se va y se le olvida. Y también la palabra dice, es como el perro que vuelve a su vómito. Es un poquito fuerte esta palabra, pero es real. Y miren ustedes lo que el salmista, el rey David, le decía a Dios después de cometer un gran pecado. Sabemos, ¿verdad?, que David, a pesar de ser conforme al corazón de Dios, nunca fue perfecto. Cometía sus errores como todos nosotros cometemos errores, ¿verdad? Porque somos seres humanos. Y cuando él cometió ese gran error, no se acercó a Dios a decirle, Señor, dame otra oportunidad. ¿Qué le dijo? Salmo 51, 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu, un espíritu recto dentro de mí. Porque él sabía que si Dios le daba una nueva oportunidad, pero él seguía siendo el mismo, iba a volver a cometer el mismo error. Por eso él le decía a Dios, renuévame. Hay un canto, ¿verdad?, que por allí muchos hemos escuchado y que dice, renuévame. Pero este canto muchas veces lo tomamos de forma almática. ¿Qué significa almático? Nada más en el puro sentimiento. Y lo cantamos, pero cuando lo cantemos, yo les invito a que todos, yo sé que lo hemos tenido, pero les recuerdo, ¿verdad?, tengamos la convicción de que verdaderamente Dios me renueve, que realmente Dios me cambie la mentalidad y yo deje de pensar como hasta el día de hoy he pensado, porque esa forma de pensar me ha traído muchos problemas. David sabía que su forma de actuar no había sido un error, un tropezón, una cosa aislada, ¿verdad?, que nunca iba a volver a pasar. David sabía que si ya lo hice una vez, ¿qué me impide a mí volverlo a hacer? Lo único que me lo impediría es ser un nuevo David. Ese es el verdadero arrepentimiento, el estar dispuesto, el estar consciente de nuestra realidad.
Yo he escuchado muchas personas que les gusta la ingesta de bebidas alcohólicas y dicen, no, si yo estoy más lúcido así como ando que cuando ando sobrio, porque, pues no sé, tenemos esa manera de pensar tan errónea, ¿verdad? Que pensamos que cuando estamos haciendo mal, en realidad estamos haciendo bien. Pero el Señor nos habla de que necesitamos esa renovación. Romanos 12:2 nos dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y Dios quiere que tengamos una renovación en nuestra mente porque esa renovación sabe que nada más la puede hacer Él. No es por la disciplina, no es por algo que tú y yo podamos hacer, porque realmente dice la palabra que apartados de Dios, nada podemos hacer. ¿Sí? Entonces, ¿vamos a poder esforzarnos? Claro que sí. De hecho, mi hermano, tenemos que esforzarnos. Pero si ese esfuerzo, dice la palabra, que si la persona no está en Cristo, en vano es lo que hace, ¿verdad? Estoy parafraseando un versículo en donde dice que si la guardia no está con Dios, pues en vano es que vele. Entonces, a lo mejor tú dices, me voy a levantar todos los días a las 4 de la mañana y voy a buscar al Señor. Ok, eso es algo que te va a servir. Pero si tú estás haciendo tus propósitos como aquellos que hacemos los propósitos de Año Nuevo, ¿verdad? Y después los olvidamos y los dejamos de hacer, entonces de nada nos sirve. Tiene que ser algo guiado por Dios. Y Dios sabe que necesitamos esta transformación porque en verdad hay consecuencias de quedarnos solo en el remordimiento. Ahí dejé las signos de interrogación porque hay veces que pensamos que no hay consecuencias. Entonces aquí, consecuencias de quedarnos solo en el remordimiento. Hay seguramente consecuencias, las hemos visto, hemos sabido de alguien. Y en la palabra de Dios está escrito acerca de varias personas que se quedaron solamente en el remordimiento, es decir, se sentían mal momentáneamente, cambiaban aparentemente su forma de pensar, pero después volvían a lo mismo. Y vamos a empezar hablando de Faraón. ¿Ustedes se acuerdan del Faraón? El pueblo de Israel estaba cautivo, era esclavo, y el Faraón recibe en algún momento a Moisés y a su hermano Aarón. ¿Y qué le dijeron? Necesitamos que deje salir al pueblo porque tenemos que ir al desierto a adorar a Dios, camino de 3 días. O sea, muy, muy lejos. Far, far away. Para aquellos que somos internacionales. ¿Verdad? Y el faraón, pues dijo, no. Son míos de mi propiedad. Y pues no los voy a dejar. Y entonces Moisés le decía, no, espérate, somos de Dios, no somos tuyos. Vamos nada más prestaditos. Y entonces vemos nosotros en Éxodo 8:8, ¿verdad? Que tras la plaga de las ranas, Faraón llama a Moisés y a Aarón y les dice, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a este pueblo para que sacrifique a Jehová. Aparentemente había entendido, pero después, si no, ¿sabes qué? No van todos. Nada más va esta partecita que a mí se me antoja dejar salir. Los demás se quedan a resguardo para garantizar que ustedes van a regresar. Y entonces Moisés le dice, ¿sabes qué? No está como tú quieras. Porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y a veces vemos nosotros más fácilmente el pecado de enfrente que el pecado en nosotros mismos, ¿verdad? Y queremos corregir a los demás. Y es lo que el faraón estaba viendo. El caso es que no salen, viene otra jaladita de orejas para el faraón, ¿verdad? Primero fueron jaladitas de orejas.
Éxodo 8, 28, 20 versículos más adelante. Dice, durante la plaga de las moscas, Faraón se vuelve a sentir mal, ¿verdad? Reconoce que hizo mal. ¿Cuántas veces hemos reconocido que estamos haciendo mal, pero volvemos a lo mismo? Me incluyo. Dice, yo os dejaré ir para que sacrifiquéis a Jehová, pero yo les había dejado ir, pero después, pues siempre no. Vuestro Dios en el desierto. Contáis que no vayáis más lejos y les establece una distancia. No, espérate, yo te dije que era camino de 3 días, no podemos ir menos. Así que o es camino de 3 días, nos vamos todos, niños, mujeres, hombres, animales y todas nuestras cositas, o nomás no salimos. Porque es, vuelvo a repetir, a como Dios diga y no a como nosotros querramos. Y Faraón se le olvidó su dolor de las otras plagas, a como el ejemplo, ¿verdad? Se nos olvidó el dolor de la mordida y volvió a hacer exactamente lo mismo. Éxodo 9:28, después de la plaga de granizo, Faraón confiesa su pecado, se da cuenta, ay, estoy haciendo mal, estoy pecando contra el Dios de Israel. Otra vez se dio cuenta, dice, orad a Jehová, le dice a Moisés, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Pero después le dio la chiripiorca de nuevo, es, no, pues fíjate que va a ser con mis términos. Y Moisés, como él tenía que hacer valer la palabra de Dios, le vuelve a decir, pues no es como tú quieras, papi, es a como Dios nos mandó, y así se va a tener que hacer. En Éxodo capítulo 10, versículo 17, después nos vamos a dar un brinquito hasta el 24. Faraón, antes de las plagas de la langosta, les promete, ¿verdad? Otra cosa. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. Solamente esta vez. ¿Cuántas veces más habían pasado, no? No sé, nos estamos identificando con Faraón. Yo creo que muchas veces queremos ser como un Pedro, un Pablo, pero ya cuando están renovados, como un Moisés, pero no vemos cómo fue Moisés antes, ¿verdad? Son nuestros, es como un Juan el Bautista, como un Jesús mismo, pero hay veces que somos más parecidos a otros personajes que a los que a nosotros nos llaman más la atención, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos hecho esto? Dice, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová, vuestro Dios, que quite de mí al menos esta muerte. Y conocemos seguramente a más de una persona que hay veces que se acercan al pastor, pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Es lo que estaba haciendo el faraón. Tú que estás cerquita de Dios, órale a Jehová para que me perdone, pudiendo él arrepentirse, sujetarse a Dios, pedirle perdón él mismo y entonces hacer las cosas bien. Quería que otro fuera y se arrepintiera por él, pues como que no, ¿verdad? Y entonces dice en el versículo 24, y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. O sea, supuestamente se había arrepentido, pero no, le estaba remordiendo nada más el dolor, pero seguía, ahora sí que montado en su mula, queriendo que las cosas se hicieran como él quería. Y hay veces que así pasa. Faraón se enojó contra Moisés porque lo estaba corrigiendo. ¿Cuántas veces nos vamos a enojar con los pastores porque nos van a corregir? Muchas. Y esa es la vida de un pastor. Y tenemos que soportar, ¿verdad? Y miren ustedes, ya no fue un jalón de orejas. Ahora fue un poquito más duro el Señor, poquito nomás. Mata a todos los primogénitos y entre ellos al primogénito de Faraón. Y ahí le dolió más. ¿Cuántas veces papá, mamá, el pastor te dicen, no hagas esto, te va a ir mal? Pero nosotros decimos, ¿qué vas a ver?
A él le fue mal, pero a mí no me va a ir mal. Yo estoy más vivo, ¿verdad? Y van y lo hacen y de repente, ¡ay, pero si me lo dijeron! Y entonces, ahí en el capítulo 12, versículo del 31 al 32, Faraón dice, llamó a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Desde hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Qué fácil hubiese sido hacerlo así. Pero nos gusta la mala vida. Dice, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas e idos. Finalmente, y hasta aquí parecía que Faraón ya había entendido. Parecía, pero no era así. Ya una vez que se le olvidó el dolor, porque el arrepentimiento te liga, perdón, el remordimiento te liga al pasado, se acordó, no, mira cuánto me hicieron sufrir, hasta mataron, como si hubiesen sido los israelitas y no Dios, ¿verdad? Hasta mataron a mi hijo, entonces se enfurece contra ellos y va y los persigue después de que los había dejado salir. Y aquí vamos a ver plenamente la consecuencia de la cual hablaremos después de ver los 3 ejemplos que les quiero dar. ¿Cuál es la consecuencia de vivir en el remordimiento y no pasar al arrepentimiento? Dice la palabra de Dios, capítulo 14 del libro de Éxodo, versículo 28. Moisés abre el mar, el pueblo pasa, el ejército egipcio los persigue. Moisés otra vez hace lo que tenía que hacer, dice, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó ni uno de ellos, o de ellos ni uno. Y a veces, como leemos hasta aquí, hay personas que creemos, ¿verdad?, que Faraón no murió ahí. Pero mire lo que dice Salmo 136, versículo 15. El rey David escribe, y arrojó ¿a quién? A Faraón y a su ejército. ¿En dónde? En el mar Rojo. Porque para siempre es su misericordia. Está hablando de Dios que arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo. Entonces, ¿será que Faraón murió en el mar Rojo? Claro que sí. Arrojó a Faraón junto con su ejército, ¿verdad? Ahorita vamos a ver otro ejemplo de un personaje que había sido muy fiel a David. Porque la palabra nos dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? ¿El pastor será que puede cometer errores? Sí. Es el que más ataques va a recibir, mis hermanos. Los ministros de alabanza, para aquellos que quieren ser ministros de alabanza, ¿verdad? Van a recibir ataques. El diablo te va a arrastrar al mundo. Te va, no a zarandear como Jesús le dijo a Pedro, te va a tirar al piso. Y tú vas a pensar que es como cuando estás jugando con un cachorrito que también te tiras al piso, pero estás bien divertido. Vas a pensar que estás en la diversión, pero en realidad estás engañado. Estás alejado de Dios. Y así le pasó a Joab. Joab cometió varios errores. David decidió perdonarlo. Pero cuando Salomón llegó al trono, David mismo le dijo a Salomón, mira, yo había perdonado a Joab y yo le hice una promesa que yo no lo mataría. Y como soy hombre de palabra, yo lo voy a cumplir. Pero cuando tú estés ya en el trono, tú lo vas a matar. Porque tienes que hacer justicia, ¿verdad? Entonces, vemos todo el trayecto de este
personaje Joab. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 9. Después nos vamos a dar un brinquito del 12 al 13 y finalmente al 27. Y dice aquí: como había guerra en la casa de Saúl, entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Ojo aquí, paréntesis. En tiempo de guerra me era lícito matar al enemigo. En tiempo de paz era pecado que yo hiriera a un enemigo, porque aquí había honor, había palabra, ¿verdad?, de hombres. Habían promesas que se tenían que cumplir y por eso David, como le prometió a Joab que él no lo iba a matar, él tenía que cumplir su promesa. Pero nunca le dijo, mis hijos tampoco te van a tocar. No fue parte de la promesa, por lo tanto ya no había ningún compromiso, ¿verdad? Después brincamos hasta el versículo 12 y dice: entonces envió Abner mensajeros a David de la casa de Saúl. Era Abner, había guerra, Abner era enemigo, ¿cierto? Pero en este versículo 12 dice que Abner envió mensajeros a David de su parte diciendo: ¿de quién es la tierra? ¿Y qué te dijesen? Haz pacto conmigo y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Se estaba comprometiendo, le estaba diciendo: oye, perdóname la vida, voy a estar contigo, voy a hacerte fiel y voy a hacer que contigo todo el pueblo de Israel se unifique, porque ciertamente habían unos que seguían a David y otros que permanecían fieles a Saúl. ¿Sí? Sigue diciendo: y David dijo: bien, haré pacto contigo. Lo estaba perdonando. Era enemigo, pero lo estaba perdonando. ¿Sí? Mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Recordemos que Mical fue la primera esposa de David, pero al momento de que David huye, Saúl se le entrega a otro varón, pero pues seguía siendo esposa de David, ¿no? Versículo 27, les pongo en contexto. Como había guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, y Abner era enemigo de David primeramente, pues en batalla Abner mató al hermano de Joab, ¿sí? Pero ahora Abner ya era aliado de David, ya no era enemigo. Prácticamente todo lo demás como que era borrado, ¿verdad? Borrón y cuenta nueva. Ya nadie te va a hacer daño. Pero miren ustedes lo que hay en nuestro corazón cuando guardamos amargura, cuando guardamos rencor. Dice: y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte. En medio de la puerta había paz entre ellos, aparentemente. No había guerra, ya no era enemigo. En medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla, más o menos como por esta altura, y murió. Joab mata a Abner sin una orden directa de su mayor autoridad, sin estar en tiempo de guerra, porque ya eran aliados, y comete ese pecado, ¿verdad? Después, no conforme con esto, ¿verdad?, que David obviamente supo, todavía se le ocurre asesinar a otra persona, Amasa. No sé si habían ustedes, ahorita que hemos estado leyendo, ¿verdad?, todos estos libros están recientitos, pues debe usted haberlo escuchado o leído. David había nombrado a Amasa comandante de su ejército, pero no sé cuántas veces ustedes han sabido de personas que dicen: no, seguramente como aquel ya se va, ese puesto es para mí, pero viene otro y el jefe nombra a otro en ese puesto y tú te enojas, o bueno, la persona se enoja y dice: pues me voy, pero este no se fue. En lugar de irse,
pues decide matar al que habían puesto en su lugar, por celos, ¿sí? Qué bonito este varón, ¿verdad? Todos queremos ser como Joab. No. Segundo libro de Samuel, capítulo 20, versículo del 9 al 10. Lleno de celos, lleno de ira, porque no lo habían tomado en cuenta. No me valoran. ¿Cuántas veces hemos dicho eso, verdad? No me valoran, me van a perder. Entonces Joab dijo a Amasa, no sé, me vino un recuerdo de algo que yo hice. ¿Te va bien, hermano mío? Ay, Dios, todavía le dijo hermano, con todo su amor, ¿verdad? Ahorita vamos a ver a otro que hizo casi lo mismo, nada más que con un beso. Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo. Ya estaba. Y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y este lo hirió con ella en la quinta costilla. Y se preguntarán ustedes, ¿y por qué en la quinta costilla? Porque ese es el lugar perfecto para enterrar una daga y que llegue justo al corazón. No se los digo para que lo hagan, nada más para que entendamos el contexto del por qué. ¿Sale? Ok, cuando usted esté enojado, suelte cuchillo, suelte tijera, vaya y póstrese ante el Señor y pida perdón por todos esos pensamientos que nos vienen de venganza. Por la quinta costilla, con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. ¿Sí? Era aliado. Era hermano de la misma congregación. Pero le tuvo celos. Yo quería ser ministro de alabanza y lo pusieron a él. Le voy a echar tierra. Pastor, lo vi el otro día saliendo de un motel y fue mentira. Pastor, y es que lo vi tomado de la mano y es mentira. Y empiezas. Y esto también es una puñalada por la espalda. Ya ni siquiera de frente como fue Joab, ¿no? Claro, con mentiras, con alevosía, pero es una puñalada. No lo hagamos, hermanos. No lo digo porque ya lo haya visto o lo hayan hecho, sino para que no lo veamos ni lo hagamos. Y me incluyo. Miren ustedes, ahí está la letra muy chiquita. Bueno, ahí se ve más grande. En el primer libro de Reyes, ya David estaba ahora sí que listo para entregar el equipo. Primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo del 28 hasta el 34. Les pongo en contexto. Adonías, hijo de David, había intentado tomar el trono. Se había proclamado rey y Joab estaba con él. Y había hasta un profeta con ellos. Y ese profeta lo había ungido rey sin la indicación del rey actual. Esto es prácticamente lo último que estuvimos escuchando. Ahorita estamos en Crónicas, primer libro de Crónicas, ¿verdad? Llega la mamá de Salomón y le dice a David, oye, pues tú me habías prometido que mi hijo iba a ser rey después de ti. Y sí es cierto, yo te prometí. Y entonces, ¿por qué Adonías se proclamó rey? Y después entra el profeta, otro profeta, detrás de ella y le confirma, ya se habían puesto de acuerdo aparte de todo. Y entonces David le dice al profeta, unge a Salomón y haz que se pase por todo el pueblo y proclámalo rey. Y entonces Joab y Adonías se enteran en la torre. Ya David proclamó rey a Salomón. Pensaron pues que David iba a entregar el equipo antes de eso y pues como a Adonías ya había sido proclamado rey y ungido rey, pues se iba a quedar, ¿verdad? Y entonces dice aquí, y vino la noticia a Joab de que ya David sabía y de que ya Salomón había sido ungido y que se estaba paseando por todo el pueblo, porque también Joab se había adherido a Adonías. Si bien no se había adherido a Absalón, recordemos lo que pasó con Absalón, que David se tuvo que salir huyendo de su casa, ¿verdad?
Y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar, y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esta respuesta al rey diciendo: así dijo Joab y así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre de Joab que Joab ha derramado injustamente. Y Jehová hará volver su sangre sobre su cabeza, porque él ha dado muerte a dos varones más justos y mejores que él, a los cuales mató a espada, sin que mi padre David supiese nada, a Abner, hijo de Ner, general del ejército de Israel, y a Amasa, hijo de Jefer, general del ejército de Judá. La sangre, pues, de ellos recogerá sobre la cabeza de Joab y sobre la cabeza de su descendencia para siempre, mas sobre David y sobre su descendencia y sobre su casa y sobre su trono habrá perpetuamente paz de parte de Jehová. Entonces Benaía, hijo de Joiada, subió y arremetió contra él y lo mató, y fue sepultado en su casa en el desierto. ¿Sí? Todo lo demás que había hecho y de lo cual ni siquiera había sentido un remordimiento, porque si se hubiera sentido un remordimiento, pues a lo mejor hubiera tenido una oportunidad, y tampoco se arrepintió, porque siempre había estado haciendo las cosas a escondidas de David. A los dos anteriores los mató a escondidas de David. Se añadió con su hijo a espaldas de David también. Y todo eso le valió esto último que dice, que Benaía tuvo que entrar al templo para matarlo. Vemos otro ejemplo de remordimiento, y ya todos lo esperábamos, ¿verdad? Judas el Iscariote. Para ustedes que son asiduos lectores de la Biblia, sabrán que Judas el Iscariote era aquel que llevaba el dinero, ¿verdad? Y la palabra dice que sustraía de él, obviamente no le decía a su maestro. Siempre estaba haciendo cosas a espaldas de Jesús, y lo que le movía era el dinero, el constante y sonante, dice. Mateo capítulo 26, del 14 al 16. Vemos sus bajos instintos aquí. Dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes buscando una ganancia, miren, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El domingo pasado veíamos cómo Jesús tenía la costumbre, después de estar en Jerusalén, de salir e irse al Monte de los Olivos todas las noches, y ese era el momento preciso que iba a utilizar este personaje, Judas Iscariote, para entregarlo. Y entonces, una vez que ya Jesús es entregado y ve todo lo que había provocado, el remordimiento llega al corazón de Judas. ¿Y por qué digo que fue remordimiento? Porque si hubiese sido arrepentimiento, Judas hubiese buscado a Dios. Pero en lugar de buscar a Dios, ¿a quién buscó? A los mismos, aquellos a los cuales él se los había entregado.
capítulo 27 del Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 4, dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, aquí dicen arrepentido, pero volvemos a ver, las evidencias hablan por sí solas, ¿verdad? Las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Ante la indiferencia, de los sacerdotes, en el versículo siguiente menciona que arrojó las monedas en el templo. Se sintió mal, pero no buscó a Dios. Buscó una salida falsa. Se sintió tan mal que tomó una mala decisión. En el siguiente versículo, ¿verdad? Dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue. ¿Y qué hizo? Se ahorcó. Entonces no se arrepintió. Le remordió la conciencia y la culpa lo llevó a tomar esta mala decisión. Seguramente hemos sabido no solamente de hermanos en Cristo, sino sobre todo pastores que han recurrido a esto mismo. Porque en lugar de arrepentirnos e ir ante la presencia de Dios y decir como David: me es mejor caer en las manos de mi Dios que en las manos del enemigo, esas personas que han decidido mal, deciden, ¿verdad?, movidos por esa culpa. Y ustedes seguramente dirán: bueno, ¿y por qué? La palabra de Dios en Hechos 1:18 nos dan otra versión, porque seguramente ustedes han leído esa parte, ¿verdad? En donde la palabra dice que él, cayendo de cabeza, se reventó y sus entrañas quedaron esparcidas. Y esto es lo que algunas personas toman como para decir: es que la palabra se contradice. No, la palabra no se contradice, se complementa. No quiero ser tan gráfico, pero pues voy a tener que hacerlo. Una persona que está colgando de su cuello, a los días, seguramente Judas no se colgó en medio de la ciudad. Se colgó a las afueras por la vergüenza, ¿sí?, la culpa que sentía. Los discípulos, una vez que Jesús estaba preso, pues seguramente se pusieron a clamar para que Jesús fuera liberado y esperaron, ¿verdad? Pero después Jesús es crucificado, muerto y sepultado, y posteriormente resucita, pero los discípulos no se acordaban que él les había dicho que iba a resucitar. Seguramente cuando Jesús es crucificado y muere, yo les digo, enojados contra Judas porque fue el que lo entregó, todos lo vieron, lo estuvieron buscando, pero ya Judas tenía días de haberse ahorcado. Ya el cuerpo empieza en un estado de putrefacción después de 3-4 días. Lo buscaron en su casa, en lugares cercanos, y después se extendieron la búsqueda. Es lo que yo creo, ¿verdad? Considero que lógicamente debió pasar, hasta que lo encontraron a las afueras, pero ya no colgado, sino que de la rama donde se colgó nada más estaba la soga, y el cuerpo ya en putrefacción, pues obviamente se soltó, cae, y como ya estaba hinchado por la misma putrefacción, al caer, se revienta, ¿verdad? Entonces, no es que haya sido una forma diferente de morir, sino que fue lo que pasó después del ahorcamiento, ¿verdad? Y vemos que en estos 3 casos, ¿cuál fue la consecuencia de vivir solamente en el remordimiento? La muerte. Conoces a una persona, conocemos quizás a más de una,
que en alguna plática nos ha dicho, yo sé que estoy mal, pero vemos que no quiere cambiar o que no puede cambiar, porque nuestro esfuerzo de nada vale si no estamos en Cristo, si no es Él el que obra en nuestras vidas, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿cómo lo ayudo? O bien, ¿cómo me ayudo si soy yo el que está haciendo lo mismo constantemente y siempre voy a la presencia de Dios aparentemente arrepentido, pero hoy estoy reconociendo que nada más es remordimiento? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo aplicamos la metanoia hoy? ¿Cómo cambiamos nuestra mentalidad? Primero, tenemos que dejar de pedir perdón por lo mismo una y otra vez, mientras seguimos creyendo las mismas mentiras. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas personas, y quizás nos incluimos varios aquí, que hemos dicho la frase, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y tomamos esta frase como queriendo decir, ven a Cristo y Dios va a quitarte tu pecado. Pero, mis hermanos, Dios no es un genio de la lámpara, ni es una varita mágica que con un toque, ¿verdad?, puede cambiarnos. La única evidencia de un cambio radical por alguien que tocó por un breve momento el manto de Jesús es de la mujer con flujo de sangre. A todos los demás, Él les decía, sígueme. ¿Sí? Es lo que nosotros necesitamos primeramente, reconocer que hay Dios, que es perdonador, que si yo ya hice algo malo, no quiere decir que yo lo tengo que volver a hacer, sino que debemos preguntarnos, ¿por qué soy tan malo? Porque maldad es ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Será que Dios quiere que pequemos? No, ¿verdad? Por eso la palabra dice que no hay bueno, ni aun uno. Todos somos malos. Dice, todos se desviaron. Pero Dios es perdonador. ¿Cuál es el engaño que tengo en mi mente? ¿Cuál es la mentira que yo he aprendido y que probablemente incluso los pastores hemos enseñado mal? Porque hay unas personas que dicen, no, amor es amor. No, no es así. Necesitamos ver cómo nos hemos engañado, cómo verdaderamente tenemos que actuar, porque la forma en la que actuamos, y lo decíamos en una enseñanza, va a definir quiénes somos. ¿Será que lo que estoy haciendo me define como un hijo de Dios? Es lo que yo tengo que preguntarme. O simplemente me estoy mintiendo y estoy diciendo, como muchos decimos, yo sigo firme, no dejo de congregarme y con eso ya estoy bien. Y eso es un engaño que yo en mi corazón probablemente he creído. Soy el pastor. El Señor tiene gracia para conmigo. Nada más por el simple hecho de ser el pastor, y entonces yo no tengo que buscarle. Yo ya estoy en otro nivel. Y esa es una mentira que muchos pastores también nos agarramos y empezamos, ¿verdad?, a sonsacar a las jovencitas, a las hermanas, a los jóvenes, para hacer las cosas que nosotros queremos que hagamos todos. ¿Qué mentira hemos creído? Segundo, sustituye el remordimiento por la revelación. El remordimiento te dice, mira lo que hiciste, qué asco das.
y te hace sentir mal, ya para qué voy a la congregación, seguramente hasta el Señor se ha de asquear de mí. ¿Para qué oro? Si he orado y he pedido y he clamado que Dios me cambie y hasta el día de hoy no me ha cambiado, porque Dios no te va a cambiar. Tiene que ser tu decisión. Dios es un caballero. No te va a forzar absolutamente nada porque Él es el esposo, ¿verdad? Y actualmente vemos las leyes. ¿Y qué pasa aunque yo tenga mi esposa? Si yo la forzo a tener intimidad conmigo, ¿cómo se le llama? ¿Verdad? Dios no te va a forzar absolutamente nada, no te va a forzar a que tengas intimidad con Él. ¿De quién tiene que ser la decisión? Mía, tuya, de cada uno en particular. Pero tenemos que sustituir ese remordimiento. Así como David decía, crea Dios en mí un corazón puro. Eso tenemos que decirle a Dios. Señor, porque he pensado mal. Señor, porque he hecho mal. La metanoia, el cambio de nuestra mentalidad nos dice, mira quién es tu Padre. ¿Esto encaja con tu verdadera identidad? Y muchas veces somos niños o jóvenes y seguramente tenemos muchísimas cosas que pensamos que son mejores que venir a la congregación. Y venimos regañados. A veces, ¿verdad? Me contaba mi esposa que mi suegra los estimulaba físicamente para estar en la alabanza. Y cometemos este tipo de cosas porque queremos que nuestros hijos abracen al Señor. Pero realmente nos incomoda a los que lo estamos recibiendo. Para que no nos incomode esto, no tendríamos que cambiar nuestra mentalidad y venir con gusto y venir a decir, wow, seguramente algo bueno voy a encontrar. ¿Qué voy a aprender? ¿Cómo lo voy a usar? ¿Cómo Dios me va a bendecir a través de lo que voy a escuchar el domingo? A través de los devocionales, a través de las reflexiones que se publican todos los días. Ayer nos atrasamos un poquito, lo publicamos ya hasta la noche, ¿verdad? Pero estuvo ahí. ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar? Hoy puntualmente a las 8 ahí estuvo. Mañana también, primeramente Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que Dios tiene para mí? ¿Será que lo que Dios tiene para mí lo voy a encontrar en el juego en línea? ¿Lo voy a encontrar en la serie que estoy viendo y que no me quiero perder? ¿O en la película que van a pasar justamente la Dios? Es antes en el canal 5, ¿verdad? No es comercial, pero decía matiné, era a las 7 y a las 9 que empezaba. Y no querían moverte porque estaban buenas. Era la de terror bajo la tierra, todos los domingos te la pasaban casi, pero tú la volvías a ver como si fuera estreno mundial. Y te emocionabas. Pero ¿será que eso me deja mejor dividendo? Tercero, entiende que la metanoia es un estado permanente. No es temporal. Es permanente. No es de una noche. No es de un servicio. No es de una administración y ya lloré y dejé todo babeado el piso con mis lágrimas y porque lloré un montón y ya, soy otra persona. No. Lo fácil es hacerlo aquí, hermanos. Lo difícil es allá afuera. Por eso tiene que ser un estado permanente y decirle todos los días, ¿verdad? Al día siguiente, Señor, lo que te prometí ayer, ayúdame a cumplirlo hoy. Y el martes, Señor, lo que te prometí el domingo, ayúdame también a cumplirlo hoy. Que yo pueda deshacerme de todas las cosas que me mantienen encadenado. Es despertar y decir,
Hoy no voy a vivir bajo la lógica del miedo. Voy a vivir bajo la lógica de la verdad. Es que seguramente el pastor ya se enteró y cuando yo llegue me va a hablar a la oficina y va a decirme y me va a reprender. No llegues con miedo. Mi hermano, los pastores no estamos con un látigo o con un cinturón esperando a que ustedes fallen. Los pastores estamos aquí para amarles, para realmente aconsejarles de la mejor manera que entendemos que Dios quiere, para que todos caminemos juntos. El pastor no está para enseñorearse. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apacienta, pastorea. ¿Sí? No, nunca le dijo, trasquílalas. Nunca le dijo, golpéalas. Aunque no haya necesidad, quiebrele la pata. Porque hay veces que hay necesidad, ¿verdad? No literalmente. Ojo, ¿sí? No le tengan miedo a sus pastores. Quien quiera que sea el que esté ahí en ese momento, ¿verdad? Arrepentirse es, finalmente, rendirse a la realidad. ¿Cuál es la realidad, mi hermano? Que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuál es la realidad, mi hermano? Que los tiempos ya están más cerca y que están indicando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y que solo aquel que permanezca en Él se irá con Él. ¿Cuál es la realidad? Que aquel que no está en Cristo va a padecer en el lago de fuego. Esa es la realidad. No podemos disfrazarla. Ah, no, hermano, si usted diezma acá 10,000 pesos todos los domingos, yo voy a orar para que el Señor lo perdone. No, eso no es la realidad. Si alguien viene y se lo dice, le está mintiendo, le está engañando, le está... No lo voy a decir porque estamos grabando. ¿Sí? La realidad es que todos tenemos que venir a un arrepentimiento y como decíamos anteriormente, es todos los días, no un solo día. Es admitir que tu manera de ver la vida estaba equivocada y que la de Dios es la única realmente, la que únicamente funciona. El hombre casado, ¿verdad? He conocido hombres casados que dicen, ay, Dios me dio a mi esposa. Y al paso de los años, es que Dios me dijo que yo me fuera con esta otra. Entonces, ¿se equivocó Dios la primera o se equivocó Dios la segunda? Porque, ¿qué está pasando? Si Dios te dio a tu esposa, ¿para qué te vas con otra? Dios no cambia sus decisiones nomás porque sí, ¿verdad? Los que nos queremos engañar somos nosotros y queremos echarle la culpa a Dios. Ay, es que Él me dijo, ¿sí? Es que Dios me reveló. Y somos de ese tipo de gente que ya cuando una persona, no, es que Dios me reveló, listo, esta persona quiere hacer su voluntad. No se lo dijo Dios, pero él está empecinado de hacer su voluntad. Entonces tienes que reprenderlo de una manera más enérgica. ¿Sí? El arrepentimiento no es el fin de tu libertad, porque muchos pensamos, y sobre todo con el bautismo, no, es que si me bautizo, tengo que dejar de hacer lo que estaba yo haciendo. No, hijo. Tú tenías que dejar de hacer lo que estás haciendo desde que te arrodillaste y recibiste a Cristo en tu corazón. Desde que aparentemente nos arrepentimos. No es el fin de tu libertad, pero es sí el fin de la ceguera. Es darnos cuenta de que la celda de la culpa nunca tuvo llave, sino que la puerta fue destruida en la cruz. Hay una entrada que Dios se proveyó a sí mismo para que nosotros pudiéramos llegar hasta Él. Conclusión. Hoy la invitación es para que dejemos de llorar por el pasado y empecemos a cambiar el presente. Suelta el pincel, deja de pintar limones y permite que el Creador renueve tu mente desde la raíz.
Porque cuando la metanoia ocurre, no solo cambias tú, cambia todo lo que te rodea. Ya no le entró, pero está más abajito. ¿Por qué digo aquí, deja de pintar limones? ¿Qué pasa si usted y yo sembramos una semilla de naranja? ¿Qué van a hacer? Naranjas, ¿verdad? Por mucho que cuando estén naciendo las naranjas, yo vaya con un pincel, diga, no, es que lo que a mí me gusta es el limón, y las empiezo a pintar de verde. Esas naranjas amarillitas, ¿verdad? Las empiezo a pintar de verde. ¿Será que esa naranja se vuelve limón? No, ¿verdad? Va a seguir siendo naranja. De nada nos sirve vivir en una apariencia de piedad, si no nos rendimos al que verdaderamente es piadoso. Y Él nos dará conforme a su voluntad. Amén. Yo les invito a que en esta hora nos podamos poner de pie y oremos al Señor para dar por terminada esta enseñanza. Padre, te doy gracias por lo que el día de hoy nos has hablado, Señor, y que esta palabra quede grabada en el corazón de cada uno de nosotros. Que podamos enseñarle y que todo aquel que la pueda escuchar, que la pueda entender, la pueda atesorar y vivirla también para enseñarla a sus generaciones. Que dejemos de culparnos o de culpar a otras personas de la situación que estamos viviendo y que podamos arrepentirnos, podamos ser transformados por ti para que nuestro futuro en ti esté garantizado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos.